Bueno, y estamos de regreso en su programa Bajo el Microscopio. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Ben-Brugal y tenemos el tema de la rehabilitación cardíaca. Así es. Antes de la pausa, pues estábamos hablando del tema económico. Del tema económico. Y también queríamos aclarar algo de que, como el doctor Ben-Brugal estaba explicando, esto no es que si operaron a una persona, pues que vaya a hacer ejercicio inmediatamente, porque es un proceso acompañado y supervisado. Entonces, y el beneficio que esto está dando, como bien él explicaba, en países con historia, como usted mencionaba, de Inglaterra, el 60% de las personas que tienen acceso a un evento cardíaco, pues no tienen complicaciones luego posteriores por haber tenido la rehabilitación cardíaca. O sea que y aquí vemos lo importante de esto. Esto disminuye que una persona pueda volver quizás a tener otro infarto. Claro, y disminuye el riesgo de muerte. El riesgo de otros ingresos. O sea que vemos son la cantidad. Muchas, y el los costo beneficios económico, porque aquí entendemos que no se brinda rehabilitación cardíaca como rehabilitación en sí. Como parte de los programas de las aseguradoras. Creo que ya va a haber un vuelque, se van a volcar cuando conozcan los verdaderos beneficios y si se ponen a investigar, realmente se van a dar cuenta que es muy beneficioso, que para mí es mucho menos costoso cubrirle un programa de rehabilitación cardiovascular que anda entre los $2.500, $3.500, versus ponerle 4 o 5 stents a un paciente. Yo siempre digo que el mejor cardiólogo es el que te pone un stent y evita que se te pongan los otros. Exactamente. O el que evita que se te ponga ningún stent porque maneja la cardiología preventiva. Entonces, definitivamente, es muy beneficiosa tu poder enrolar a tu paciente luego de un primer evento cardiovascular en un programa de rehabilitación cardíaca y él captar el aprendizaje del programa de rehabilitación cardíaca, de su enfermedad, empoderarse de ella y definitivamente ser un individuo mucho más útil, saber cómo ejercitarse, porque esa es otra, señores. El dominicano tiene una idea muy vaga de lo que es ejercitarse. O sea, el dominicano común, no este boom que ha habido del ejercicio y de la vida activa en la clase media y la clase media alta. Estamos hablando del dominicano común, tiene muy poco conocimiento de lo que es ejercitarse de verdad. Así aquí entendemos a veces que ejercitarse es comenzar a correr o levantar pesas, pero no sabemos ni siquiera nuestra condición física. Y hay personas que piensan que se ejercitan por el hecho de que su trabajo es activo y tienen que caminar mucho. Así, ya están haciendo ejercicio. Nuestro diseño ergonómico como seres humanos está hecho para movernos, para caminar y para hacer actividad física. Y eso es actividad física, para lo que hemos sido diseñados ergonómicamente los seres humanos. Pero ejercicio es cuando nosotros llevamos a nuestro cuerpo a niveles de esfuerzo que son un poquito por encima de lo que para lo que nosotros hemos sido diseñados. Y en un momento tal, nosotros vamos a llegar a tolerar y hacer adaptaciones para ese tipo de cosas. Entonces, eso es realmente lo que es hacer ejercicio. Adaptaciones desde el punto de vista de la masa muscular, desde el punto de vista cardiovascular, para poder tolerar ese ejercicio. Y acostumbrarnos. Entonces, hay un poquito de desconocimiento de eso. Y la rehabilitación cardíaca lleva la luz, o sea, al paciente, a la familia, al evento. Por ejemplo, un error muy gradual que se comete con un paciente cardiovascular es, por ejemplo, él tiene que hacer una dieta especial. Todo el mundo come tostones, arroz frito, de todo lo dañino y cardiotóxico, y al paciente le traen entonces un espárrago con un pedazo de pescado sin ninguna salsa, sin ningún condimento. Señores, eso es una tortura. ¿No sería ideal como cambiar la mentalidad de esa familia y que esa familia se vuelque a un estilo de vida más sano, a un estilo de dieta más sano? Porque al fin y al cabo, si es una familia, definitivamente todos van a tener el componente hereditario. Entonces, es un poco de medicina preventiva, pero a la vez es importante que alguien te lleve de la mano para eso, porque un cardiólogo hemodinamista no tiene el tiempo de guiar ese proceso a su paciente. Entonces, lo más lógico es que un cardiólogo hemodinamista y un cardiólogo en general refiere a su paciente a programas de rehabilitación cardíaca que están diseñados para eso. Eso era lo que yo te iba a preguntar, porque me imagino que con todas estas explicaciones ahora la gente ya va a tener conciencia, va a querer buscar el servicio. No tenemos ese servicio en el sector público, pero a nivel privado, o sea, no todos los cardiólogos o no todos los centros lo tienen disponible. Mira, ¿cuál es la realidad en República Dominicana? Tengo que hay muy pocos centros.
Yo básicamente dirijo mi centro de rehabilitación cardiovascular que se llama Rehabilitec, y en el cual nosotros ofrecemos el servicio de rehabilitación cardiovascular con un equipo multidisciplinario, como te había dicho, y que nosotros tenemos un año aproximadamente de funcionamiento y tenemos un éxito significativo en el tratamiento de estos pacientes. Nosotros utilizamos un programa personalizado. Nosotros tenemos pocos pacientes en espacio de 1 hora de rehabilitación cardiovascular en eso, y ese programa incluye, como ya yo te había dicho, el apoyo psicológico, el apoyo nutricional o endocrinológico en el caso de que sea necesario, el seguimiento por el médico rehabilitador y por supuesto los ejercicios monitorizados a través de monitores cardíacos y con la maquinaria de ejercicio en el cual el paciente comienza a hacer todos estos avances desde el punto de vista pues cardiovascular, bien guiado por nosotros. ¿Y cómo funciona? ¿Los médicos se los refieren a ustedes o es el paciente quien tiene que...? Si supieras que la experiencia ha sido un poquito combinada. De las dos formas. Yo tengo médicos que han confiado en mi capacidad y en mi pericia para esto y me refieren sus pacientes, me hacen el referimiento, pero hay otros médicos que no refieren, pero los pacientes ya están leyendo, conocen, se están empezando a informar y por supuesto están comenzando a buscar en los programas de rehabilitación cardíaca. Y muchos pacientes me llegan así, o sea, porque leyeron por internet, porque vieron alguna entrevista, se enteraron. Exactamente. El centro que hablas de Rehabilitec, que en la presentación anterior, el programa anterior, pues estuvimos viendo, hablando más específicamente de el paciente puede contactarte directamente en caso, por ejemplo, de que yo tenga un familiar que sepa que tiene historia de eventos cardíacos, de infarto y eso. Yo puedo llamar allá, contactarte y entonces tener quizás un seguimiento sobre, bueno, mira, mi paciente tuvo un infarto, vamos a entrarlo dentro de este programa de rehabilitación cardíaca porque quiero disminuir el riesgo. Es muy importante entender que nosotros somos médicos de referimiento, los médicos los rehabilitadores cardíacos y los médicos rehabilitadores en general. Y yo siempre, independientemente de que me lo refieran o no, entro en contacto con el cardiólogo que está a cargo del paciente. Del caso. Para pues hacer primero la vía de comunicación y trabajar en conjunto el paciente. Porque es de mal gusto incluso que nosotros somos médicos de referencia y bajo ese criterio trabajamos. Entonces, pues yo trato de unir al cardiólogo del paciente al equipo de rehabilitación, y cada 10 sesiones de rehabilitación yo le envío un informe detallado al médico cardiólogo de lo que está pasando con su paciente en el programa de rehabilitación cardíaca. Una vez el paciente termina las 12, 24 o 36 sesiones posibles de un programa de rehabilitación cardíaca, yo inmediatamente con una nota de finalización, una historia clínica de la rehabilitación del paciente, le mando a su cardiólogo un expediente con todo lo que se hizo ahí, y inmediatamente me desteto del paciente, o sea, le doy de alta y ya el médico sigue perteneciendo a su cardiólogo referido. Básico, exactamente. Esa integralidad, porque a veces hay médicos que tenemos... en los países subdesarrollados hay mucho miedo de que si yo refiero se me van a quedar con el paciente. Te roben el paciente. Como fisiatra que soy, como médico especialista en medicina física y rehabilitación, yo estoy acostumbrado al roce diario con pacientes referidos por otros médicos. Entonces, básicamente parte de mi cultura y de mi ética profesional es entender que yo no soy dueño de prácticamente ningún paciente, a menos que no sea un paciente que venga por primera intención por otro caso, que no sea rehabilitación cardíaca, por alguna lesión deportiva, alguna lesión, ya si viene por primera intención, pues ya sí. Pero desde el punto de vista de rehabilitación cardíaca, los pacientes no son míos, los pacientes son de su cardiólogo o de su cirujano cardiovascular que los refirió, y a ellos vuelven. Claro, así es. Y tú has mencionado a un tema interesante y era la prevención. Nosotros como programa siempre nos hemos orientado a la medicina preventiva, porque entendemos que la medicina preventiva es el arma con que podemos enfrentar la mayoría de las enfermedades. Y los países subdesarrollados van a subsistir esta hecatombe mundial solamente a través de la medicina preventiva. Y eso es la rehabilitación cardíaca, medicina de prevención secundaria. Pero entonces, una pregunta que te quería hacer para nuestros televidentes, quizás aclararle eso. ¿Solamente cuando hay eventos cardíacos es que yo puedo buscar la rehabilitación cardíaca, o puedo
conocer que, por ejemplo, en mi familia, por ejemplo, en mi caso personal, hay tendencia. yo tengo tendencia de que muchos familiares han fallecido por infarto. Claro. Entonces, pues ya hay un componente genético de que nuestra familia pues tiene un problema. Yo podría decir un día, bueno, mira, yo tengo mi cardiólogo, me hago mi chequeo, pero también quisiera entrar en un programa de rehabilitación cardíaca para tener una respuesta preventiva en caso de que yo pueda tener... Eso podría ser perfectamente posible, pero para esa persona que todavía no han llegado a un riesgo avanzado cardiovascular, están los ejercicios físicos de manera rutinaria en un gimnasio. Por supuesto, si usted tiene un miedo, un pánico psicológico en el cual usted se quiere sentir ultra protegido, pues sí, un programa de rehabilitación cardíaca definitivamente le podría funcionar, porque se va a sentir mucho más protegido. Pero yo quiero que sepas que el ejercicio en sí es la mejor herramienta para curar una gran parte de las enfermedades. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Hipócrates hace ya muchos años, muchísimos, miles y miles de años, y nadie le hizo caso. Después que Hipócrates dijo que el ejercicio de manera adecuada y la alimentación de manera adecuada eran la receta para la buena salud, lo único que el hombre ha sido capaz de descubrir, después de eso, que hay un componente genético en la enfermedad cardiovascular, pero después la receta de Hipócrates sigue siendo la solución. El ejercicio adecuado con la alimentación con la alimentación adecuada, así es. Mira, tú sabes que yo hace rato que estoy por preguntarte, o sea, ¿esto es 100% garantizado? ¿Realmente la gente recobra su funcionamiento en todos los órdenes como estaba antes del evento? Mira, eso de la garantía 100% en medicina definitivamente es prácticamente inexistente. La medicina tiene muchas vertientes y muchos, pero sí, acuérdate que la rehabilitación, como se entiende, uno piensa que bueno, voy a volver a hacer el de antes, pero a veces también lo que tú tienes que, si no puedes volver a hacer el de antes porque la enfermedad te marcó o te, por ejemplo, dejó una secuela, o en el caso de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es otro caso de referencia a rehabilitación cardíaca, tú estás disminuyendo constantemente tu capacidad, y lo que hace la rehabilitación cardíaca es que evita que eso progrese. Exacto, de manera. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es readaptando al paciente a una nueva realidad, que no es rehabilitación, ya es una readaptación. Okay. En algunos casos, en Europa se le llama a la especialidad medicina de rehabilitación y readaptación. Aquí en América se llama medicina física y rehabilitación. Pero básicamente lo que estamos cumpliendo es básicamente un mismo objetivo, que es o rehabilitar o readaptar a ese paciente. Perfecto. Pues vamos a ir a una pausa de nuevo, porque sabes que el tiempo pasa rápido en televisión. Y continuar con este interesante tema y algunas preguntas que Xiomara ya ha venido cocinando. Pues volvemos en breve en su programa Bajo el Microscopio. Así es.